En este capítulo determinaremos qué es el engelamiento, cómo se forma, los factores meteorológicos que favorecen su generación, los tipos e intensidades de engelamiento y como punto importante veremos también qué acciones deben de tomar los pilotos en caso de presentarse tal fenómeno meteorológico. Ahora vamos a estudiar qué es el engelamiento, conocido en inglés como icing. El engelamiento es una condición que afecta a las aeronaves que vuelan a cierta altitud. Esta amenaza se presenta cuando las condiciones atmosféricas provocan la acumulación de hielo en las superficies alares o incluso en el interior de los motores. De forma análoga a la turbulencia, los informes de engelamiento se basan en la severidad del fenómeno. Recuerde que el engelamiento ocurre en presencia de agua líquida sobreenfriada, también denominada agua líquida sobrefundida, ya sea en las nubes o donde hay precipitaciones con temperaturas por debajo de los 0 grados Celsius. Los rangos de temperaturas en los cuales oscilan con mayor frecuencia son de 0 a menos 22 grados Celsius. Si bien es común fijar el nivel de 22, menos 22 grados Celsius como el umbral de temperatura inferior para que el agua se sobreenfríe. Esto ocurriría en las nubes. Hay que recordar que las nubes son gotas de agua o cristales de hielo. Se observa el agua sobreenfriada a temperaturas incluso más bajas. Esto depende del tipo de nubes y del contenido de partículas secas en cada gota. En la imagen observamos la acumulación de hielo en la cabina de un avión. En la imagen de abajo observamos la acumulación de hielo, además en las alas y en las hélices, de acuerdo al tamaño de la aeronave. Dentro de la aviación, existen reportes de formación de engelamiento, los cuales se llaman PIREP o AIREP. El PIREP es un reporte del piloto y el AIREP es un reporte del aire, las cuales tienen una estructura y códigos de descripción del fenómeno meteorológico que afecte, pero eso lo veremos con mayor detenimiento en el curso de meteorología intermedio. Es común que las aeronaves pequeñas indiquen condiciones de engelamiento más fuertes que las aeronaves comerciales, porque el hielo se acumula en ellas con mayor facilidad y no cuentan con equipo de deshielo. Para que se produzca engelamiento, debe haber nubes o precipitación, de modo que cualquier proceso de formación de nubes puede potencialmente aumentar el peligro de engelamiento si la temperatura y el contenido de agua líquida son favorables. La cantidad de gotitas de agua líquida a temperaturas abajo de los 0 grados Celsius en cualquier nube en particular es un factor clave para determinar el potencial de engelamiento. Sabemos que las nubes no son vapor de agua, sino que consisten en gotitas de agua que se forman cuando la atmósfera queda saturada respecto del líquido o del hielo. Estas gotitas de agua se deben condensar en la superficie, tomando como superficie todas aquellas partículas secas que estén suspendidas en el aire. En la imagen observamos que sin presencia de nubes es poco probable que exista la formación de engelamiento. Sin embargo, cuando existe nubosidad, además de temperaturas por debajo de los 0 grados Celsius, hay mucho más peligro para formación del engelamiento. Recordemos que el engelamiento solamente se va a formar con gotitas de agua en estado líquido. En algunos casos excepcionales, que veremos más adelante, probablemente las gotas sean muy pequeñas y ya estén congeladas. Solamente así se van a adherir al fuselaje, formando engelamiento, pero eso lo vamos a explicar más adelante. La condensación es la transición del vapor de agua al estado de agua líquido, que justo son las gotitas de agua de las cuales se forman las nubes. A medida que una parcela de aire sube, se expande y se enfría, y el vapor se condensa sobre pequeñas partículas suspendidas en el aire, denominadas núcleos de condensación. A medida que el aire continúa su ascenso y sigue enfriándose, se produce condensación adicional en las gotitas, las cuales siguen creciendo. Explicaremos un poco con este video cómo se condensa el vapor de agua sobre las partículas suspendidas en el aire. El aire asciende y a medida que asciende, se enfría
llegando a la saturación mucho más rápido. Si en su ascenso encuentra partículas secas, lo que en el video se observa como núcleos de condensación, ese vapor de agua se condensará sobre dichas superficies, formando millones de minúsculas gotitas de agua, como se ve en el video. Un simple ejemplo de la condensación es cuando nosotros nos metemos a bañar. En la ducha, observamos que esas gotitas se posicionan sobre la pared, es decir, la pared funge como una superficie sobre la cual condensar. Ese es un ejemplo muy simple de cómo observamos la condensación. Ahora, en el engelamiento, estos núcleos de condensación vamos a llamarlos como partículas secas que estén suspendidas en el aire, sobre las cuales se va a condensar el vapor de agua, formando así nubes. Un entorno favorable para la condensación probablemente se volverá importante para el engelamiento solo si existen otros factores como la temperatura de los 0 grados Celsius. Entonces, concluyendo, para que se forme el engelamiento, necesito nubes que se formen con pequeñas gotas de agua y temperaturas por debajo de los 0 grados Celsius. Factores para la formación del engelamiento. La gravedad y el tipo del engelamiento dependen de las propiedades de la aeronave y de las condiciones atmosféricas. Las personas encargadas de pronosticar las condiciones atmosféricas no tienen por qué conocer y comprender todos los factores del engelamiento específicos para las aeronaves, sino que necesitan centrar su atención en el diagnóstico del entorno de engelamiento. Existen parámetros meteorológicos importantes que hay que considerar para saber la gravedad y el tipo de engelamiento que puede ocurrir. Algunos de ellos son contenido de agua líquida, temperatura y tamaño de las gotitas de agua. A continuación, vamos a analizar el siguiente video. En este video se observa cómo el proceso del engelamiento se da cuando se mete el agua de una botella a enfriar, sin que llegue al punto de congelación. Observamos que el agua se convierte en hielo al golpearla, debido a que se crean burbujas que al entrar en contacto con las moléculas de agua forman microcristales. En el caso de la aviación, el agua sobreenfriada que cae de la nube o que se encuentra a un cierto nivel de vuelo entra en contacto con la superficie fría del fuselaje y al entrar en contacto se convierte en hielo adhiriéndose fuertemente. Esto ocurre también en plataforma, cuando estas gotas de agua llegan al suelo, estando este igualmente frío, y se congelan al entrar en contacto con la plataforma. El engelamiento se puede formar también en pistas, fuselaje o superficies tales como carros, fuentes, árboles o tuberías. Si la temperatura es menor de 0 grados Celsius, el contenido de agua líquida es una medida de la cantidad de agua líquida sobreenfriada que está disponible para acumularse en la aeronave. Para que pueda producirse el engelamiento, la temperatura del fuselaje y del aire que le rodea debe ser menor a 0 grados Celsius, debido a que para congelarse las gotitas de agua sobreenfriadas necesitan un núcleo de congelación y como la actividad de los núcleos de congelación dependen en gran medida de la temperatura, podemos suponer que la mayor parte del engelamiento ocurrirá a temperaturas aún menores de 0 grados Celsius. Observemos la siguiente imagen. Notamos que toda la columna está cubierta por gotitas de agua en estado líquido. Sin embargo, una pequeña parte, que es la zona más clara, está cubierta por temperaturas por debajo de los 0 grados Celsius, lo cual me hace concluir que aunque existan gotitas de agua, si la temperatura no es menor a 0 grados Celsius, no existe probabilidad de engelamiento. Esto ocurriría en la parte baja, que se observa en color morado. Sin embargo, en la parte azul, que es en color más claro, toda esta área es muy propensa a la formación de engelamiento, debido a que las temperaturas son menores a 0 grados Celsius y existe el contenido de agua líquida en esta región. Si una aeronave viaja en un entorno frío por un periodo de tiempo prolongado y luego baja a una capa donde las temperaturas son más altas,
El fuselaje no se calienta de inmediato a la temperatura ambiente. El fuselaje de ciertas aeronaves puede permanecer a menos de 0 grados Celsius por bastante tiempo, incluso después de aterrizar. Las aeronaves con tanques de combustible montados al ras del fuselaje son particularmente susceptibles al engelamiento, incluso en aquellos entornos en los cuales la temperatura es poco más alta de los 0 grados Celsius. En esta imagen podemos observar cómo la aeronave A se encuentra volando sobre una capa nubosa, con una temperatura por debajo de los menos 5 grados Celsius, lo cual le favorecería la posible formación de engelamiento en su fuselaje. Sin embargo, si desciende incluso hasta alcanzar una temperatura de 5 grados positivos, la aeronave por su material se mantendría con el fuselaje frío y volará aún sobre una capa nubosa, lo cual, bajo tales circunstancias, conservaría la probabilidad de formación de hielo en las superficies alares, quizá en menor medida, pero aún existiría posibilidad, por lo cual lo más apropiado sería que el piloto intentara salir de la capa nubosa para evitar, aunque sea en menor medida, la probabilidad de que se le forme engelamiento. Existen dos sistemas de protección para el engelamiento. Uno es preventivo, que es antes de que se forme, y el otro es para remover el hielo ya formado. El primero, vamos a observarlo. Se le conoce como de-icing. Es un equipo el cual remueve el hielo una vez que ya se formó. El segundo es el anti-icing. Este equipo previene la formación del engelamiento. Para poder observar el de-icing, se utiliza un fluido. Este fluido es suministrado a la aeronave y se llama glicol. Este fluido, una vez que la aeronave está lista para despegar, se le suministra en la mayor cantidad del fuselaje. Este mismo hará que se evite la formación del engelamiento, la aeronave pueda despegar y así evitar dicha formación. En vuelo, cuando la aeronave ya está adentro de una capa nubosa, por medio de la cabina, puede activar el equipo anti-ice. Este equipo hace que se calienten las superficies alares y por lo cual evite la formación del engelamiento. Sin embargo, es importante que la acción del piloto sea inmediata en cuanto tenga indicativos para la formación del engelamiento, tratando en la medida de lo posible de salir de la capa nubosa. Ahora vamos a ver cómo el tamaño de las gotas de agua genera el engelamiento y afecta en diferente forma a la aeronave. El tamaño de las gotitas sobreenfriadas sí afecta el tipo y la gravedad del engelamiento. El tamaño de las gotitas influye en la eficiencia con la que las gotitas se acumulan en el fuselaje de la aeronave. Vamos a analizar las gotas pequeñas. Como estas gotitas tienen poca masa y momento, a medida que el avión atraviesa el aire, tienden a seguir las líneas de flujo del aire y a desviarse alrededor del fuselaje. Los impactos de estas gotas en la aeronave se producen con mayor frecuencia en los bordes delanteros, además de que por su tamaño no se logran romper, solo se adhieren en forma de topecitos. En este video observamos cuál es la trayectoria de las gotitas pequeñas. Si lo notan, la mayor concentración se acumula en la parte delantera, siguen el flujo y atraviesan el fuselaje. Ahora veremos las gotas grandes. Las gotas más grandes, que cruzan las líneas de flujo, pueden producir impactos más atrás en la superficie aerodinámica. A medida que el tamaño de las gotas aumenta, también aumenta la tendencia de las gotas de cruzar las líneas de flujo y chocar contra el fuselaje, donde pueden acumularse en forma de hielo. Este tamaño de las gotas, al contacto con la superficie alar, se rompen y se adhieren fuertemente, a diferencia de las gotas pequeñas que por su tamaño no se rompen, solo se adhieren. En este video observamos cuál es la trayectoria de las gotas grandes, mismas que se acumulan en la parte delantera del fuselaje, además de que se logran dispersar más atrás del fuselaje. En la imagen de la izquierda se observa la acumulación de hielo
pero la mayor parte es en la zona frontal, mientras que en la imagen de la derecha, la acumulación del hielo se nota dispersa en gran parte del fuselaje. ¿A qué se debe este fenómeno? Vamos a analizar. Las gotas de mayor tamaño causarán la acumulación de hielo más hacia atrás del fuselaje, como se observa en esta figura, situación debido a que las gotas, como son de gran tamaño, se rompen, se esparcen y se adhieren, cubriendo mayor área. Por eso, el hielo cubre más áreas del fuselaje, mientras que en esta imagen de la izquierda, las gotas fueron mucho más pequeñitas, y eso permitió que la acumulación de hielo se limitara solo a las partes delanteras del fuselaje. Vamos a ver los tipos de engelamiento. El primero es el engelamiento cristalino, conocido como clear ice. El hielo cristalino se forma con gotas grandes de agua sobreenfriada o superenfriada que se congelan rápidamente al chocar contra una aeronave. Este tipo de engelamiento ocurre entre temperaturas de 0 a -5 grados Celsius. El siguiente es el engelamiento amorfo, conocido como rime ice. Este tipo de engelamiento es el más común y el menos peligroso. Suele formarse en los bordes delanteros de la aeronave. Se forma en temperaturas por debajo de los -15 grados Celsius. Y el tercero es el engelamiento mixto, conocido como mixed ice. Este tipo de engelamiento se forma por gotas grandes y pequeñas que se adhieren al fuselaje. Es común que este tipo de engelamiento se forme a partir de 0 grados Celsius, incluso con valores por debajo de los -15 grados Celsius. A continuación, vamos a explicar cada uno de ellos de forma más detallada. Vamos a explicar los tipos de engelamiento, pero hay que recordar que engelamiento es la formación de hielo sobre las superficies salares, esto debido al contacto con aguas o gotitas de agua súper frías que entran en contacto con el fuselaje y forman el hielo. Vamos a empezar con el clear ice. ¿Qué es el clear ice? Este es un tipo de engelamiento que se da con gotas grandes de agua súper frías que entran en contacto con el perfil alar, pero al entrar en contacto, como son gotas grandes, se rompen y se esparcen. En esta imagen observamos una simulación de las gotas de agua. En la figura de abajo observamos que las gotitas de agua son un poco más grandes en tamaño que las gotas que están en la parte de arriba. Esto simula el perfil alar. Al ser gotas grandes, llegan, entran en contacto, se rompen y se adhieren. El clear ice es el tipo de engelamiento más peligroso que existe, se da entre los 0 y -5 grados Celsius, debido a que, al esparcirse sobre el perfil alar cubre mucha más área, pudiendo no nada más afectar la parte frontal de la aeronave, sino que se esparce incluso hacia el fuselaje, semialas y superficies alares. Recuerden, el clear ice es el tipo de engelamiento más peligroso que existe. Vámonos con el segundo, es el rime ice, conocido como hielo o engelamiento amorfo. Este tipo de engelamiento se da con gotas de agua pequeñas. Este tipo de gotas de agua incluso ya están formadas como hielo. Como son pequeñas, al entrar en contacto con el fuselaje no se rompen, solo se adhieren, formando pequeños topecitos. De tal forma que la mayor parte donde se puede concentrar el rime ice es en la parte frontal de la aeronave. Es poco probable que este tipo de engelamiento se llegue a esparcir debido a la característica de la gota de agua. Ahora, vamos a analizar. Para que se pueda formar el engelamiento debemos de tener una condición importante y esto es humedad. Es decir, debemos de tener suficiente vapor de agua para que se condense y se forme la nube. Una vez que se tiene la nube, hay que ver qué temperatura es en la cual la aeronave va a volar. Hay que estar pendientes a partir de los 0 grados hacia abajo. De 0 a -5 grados hay probabilidad de formación de clear ice. Menor a -15 grados Celsius hay probabilidad de formación de rime ice. Incluso se ha llegado a registrar el hielo o el engelamiento mixto. Este es el mixed ice. El mixto tiene la característica que va a encontrar gotas grandes que se rompen y se adhieren fuertemente o gotas pequeñas que solo se adhieren. Para que me entiendan un poco mejor, si nos vamos a nuestro refrigerador, podemos encontrar en la parte del congelador todo el hielo que se forma en las paredes. Este hielo es rugoso y es fácil de remover. Ese sería un ejemplo del rime ice.
Sin embargo, si nosotros metemos un recipiente al congelador, se va a empezar a congelar de manera dura. Es difícil removerlo. Ese sería el ejemplo del clear ice. Bueno, aquí damos la explicación de este tipo de engelamiento para poder determinar qué es lo que el piloto debería de hacer. Vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Intensidad del engelamiento. Existen 4 niveles de engelamiento: ligero, moderado, intenso y severo. La intensidad del engelamiento depende de la acumulación de hielo sobre las superficies salares. Veamos el primero: intensidad ligera o leve. Condición asociada: el ritmo de acumulación de hielo va de 6 a 25 milímetros por hora. La acumulación del hielo requiere el uso ocasional de los sistemas manuales de deshielo. El piloto debe considerar la posibilidad de alejarse de la zona afectada. Por lo tanto, no se requiere el cambio de rumbo y de altitud. Engelamiento moderado. El ritmo de acumulación de este tipo de engelamiento va de 25 a 75 milímetros por hora. La acumulación del hielo requiere el uso frecuente de los sistemas manuales de deshielo. El piloto debe considerar la posibilidad de alejarse de la zona afectada cuanto antes, por lo cual requiere ocasionalmente el cambio de rumbo y de altitud. Vamos a analizar el engelamiento intenso. La acumulación de hielo es superior a los 75 milímetros por hora. Dicha acumulación requiere el uso máximo de los sistemas manuales de protección contra el hielo. El piloto debe considerar la posibilidad de alejarse inmediatamente de la zona afectada, por lo cual va a requerir de manera pronta el cambio de rumbo y de altitud. Y el último, engelamiento severo. La tasa de acumulación no permite que los sistemas de protección contra el hielo eliminen de manera satisfactoria las acumulaciones de hielo. Además, se acumula el hielo en lugares que no suelen ser propensos a la formación de hielo, como las áreas de popa de las superficies protegidas. Es preciso salir inmediatamente de la zona afectada, por lo cual se requiere inmediato cambio de rumbo y de altitud. Ya para finalizar este capítulo, vamos a observar la simbología que se utiliza en muchos mapas meteorológicos para determinar las zonas de engelamiento, así como su intensidad. Recordemos que la intensidad del engelamiento se basa en la acumulación de hielo por hora en cualquiera de las superficies salares, generando de esta manera severidad del problema, por lo cual es importante que los pilotos conozcan los mapas de engelamiento y la simbología que se utiliza para así poder evitar esta zona y poder evitar algún tipo de incidente. En este mapa, nosotros observamos en la parte inferior la simbología correspondiente a la severidad del engelamiento. En este primer caso, observamos el símbolo de ligero, más o menos simula a la forma de un cactus. En el engelamiento ligero únicamente vamos a encontrar una línea cruzando el área del símbolo. En engelamiento moderado vamos a encontrar dos líneas juntas cruzando el símbolo del engelamiento. Y en el severo vamos a encontrar 3 líneas juntas. Eso determina la severidad del problema. Inmediatamente después se van a analizar mapas con diferentes zonas y tipos de engelamiento. A simple vista se puede observar engelamientos ligeros con una línea, engelamientos moderados con 2 líneas y en este caso, en este mapa, no se observa engelamiento severo. Es importante determinar que el piloto debe tomar acciones a partir del engelamiento ligero. No es necesario llegar al engelamiento severo, ya que eso representaría mucho riesgo para la aviación.